Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias a José de Jesús Félix Nares, o es Nares Félix, no me acuerdo bien si es al revés, al presidente, a Jesús Andrés González Bajeca y a Yolanda Sánchez Lara por la invitación para poder compartir con ustedes información que creemos que es realmente importante referente a fraude electrónico y ciberseguridad en las empresas. Les platico un poquito sobre mi experiencia. Actualmente soy el responsable de informática y telecomunicaciones para el Instituto Politécnico Nacional en el estado de Sonora. El Politécnico Nacional pues es la segunda universidad más grande de todo el país, es de orden federal, es pública y bueno, también soy egresado del Poli. Y bueno, dentro de mi experiencia tengo un poco más de 20 años dedicándome al área de informática y un poco más de 10 específicamente a la ciberseguridad. Dentro de los puestos que he tenido, pues creo que un poco más relevantes o catastróficos ha sido, durante 5 años fui jefe de informática para el Seguro Social en toda la Ciudad de México. Entonces, el Seguro Social tiene la infraestructura de telecomunicaciones más grande de toda Latinoamérica, entonces imagínense el broncón que era, ¿no? Nada más en la Ciudad de México son más de 700 unidades entre unidades de medicina familiar, subdelegación, delegación, clínicas de primero, segundo y tercer nivel, ¿no? UMAIS y hospitales de segundo nivel. Y bueno, en algunas otras empresas, ¿no? Vamos a empezar rápidamente con esta charla que básicamente tiene 3 objetivos. El primero es concientizar, el segundo es prevenir y el tercero es atender. Para iniciar, tecnología, muchos empresarios de aquí de la región me preguntan, oye José, bueno, pues sí, la tecnología es importante, yo apenas uso archivos en Excel, yo ya tengo implementado un ERP, un CRM, una solución completa de administración de inventarios, de nóminas, algunos otros todavía llevan registros en hojas de cálculo, en fin, hay diferentes niveles de implementación de tecnología en la región. Y me dicen, ¿realmente la tecnología es importante? O sea, ¿qué tanto impacto puede tener a nivel local, regional e internacional? Pues siempre les muestro esta lámina, ¿no? Les digo, pues mira, dentro de los 10 hombres más ricos del mundo, 7 de ellos están directamente relacionados con tecnología. Y los otros 3 que quedan, pues son accionistas también de empresas de tecnología. Entonces realmente la tecnología tiene un alto impacto en nuestra sociedad a nivel comercial e incluso personal. Entonces siempre le respondo con esta lámina, ¿no? Bueno, vamos a empezar con algunas cifras. A nivel mundial, bueno, se tiene estimado que el cibercrimen o la ciberdelincuencia ha tenido anualmente, al menos hasta el año pasado, un impacto de más de 575,000 millones de dólares. ¿Se imaginan? O sea, es una cantidad de dinero exorbitante, ¿no? El principal motivo detrás de los ciberataques, de los ciberdelincuentes, es el financiero, ¿no? Es obtener algún recurso económico por esa actividad ilícita que están realizando. ¿Qué más? El cibercrimen, este dato es muy importante, es la segunda actividad más redituable para el crimen organizado a nivel mundial después del narcotráfico, imagínense si es rentable o no. Y el aumento de casos de delincuentes que se están preparando para dedicarse a este tipo de actividad ilícita, crece día con día. Entonces imagínense, el cibercrimen es la segunda actividad ilícita que más dinero deja al crimen organizado a nivel mundial. Es por eso que el aumento en ciberataques es exponencial y va a seguir creciendo, ¿no? Algunos números, a nivel mundial, más de 65% de las grandes empresas son negocios basados en la información, es decir, a nivel mundial más de 65% de empresas tienen dentro de su infraestructura y su operación sistemas relacionados con la información de TI. Entonces, fíjense, para el 2020 más del 33% de los CEOs tendrán al menos 5 años de experiencia en algún tipo de liderazgo tecnológico, es decir, las empresas apenas, al menos en México, se están preocupando por preparar a personal altamente calificado en las áreas de TI, y en ciberseguridad pues es menos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, a nivel mundial la prioridad de los CEOs de las mayores empresas es la ciberseguridad. Entonces yo les pregunto si dentro de sus empresas, por pequeñas o grandes que sean, tienen considerada la ciberseguridad como un rubro de inversión.
y no necesariamente de inversión económica, sino de inversión en capacitación humana, simplemente tenerlo considerado, ¿no? Hay unos que no, pues a mí ¿cuándo me van a hackear, no? Soy una empresa pequeñita, o a nivel personal, bueno, ¿yo qué le podría importar a un hacker, no? O a una persona, ¿qué beneficio podría obtener de mí? Créanme que es mucho el daño que pueden hacer. A nivel mundial, esta es una lámina que nos muestra los porcentajes en riesgo de sufrir algún ciberataque por los principales países del mundo. Entonces, fíjense, por ahí México, 0.17%, bueno, dicen, pues no es realmente elevado, ¿no? Pero si lo comparan con países como, por ejemplo, Estados Unidos, un 0.64%, es realmente alto en México. Actualmente México es el segundo país latinoamericano, ha estado en primer lugar, que sufre mayor cantidad de ciberataques a nivel Latinoamérica. Una cosa es que no estemos enterados, ¿no? Y otra cosa es que esté sucediendo. La evolución de los ciberataques, esta es una pequeña cronografía de algunos de los ciberataques más grandes a nivel mundial. Ha habido años en los que las fugas de información han sido muy grandes, fugas de información de miles, de millones de usuarios, donde su privacidad se ve afectada en plataformas como Facebook. El 2008 fue el año más complicado para Facebook en cuestión de seguridad informática y privacidad de datos, al grado tal que Estados Unidos está tomando seriamente la consideración de intervenir y tener cierto control sobre la plataforma. Entonces imagínense de repente que el gobierno de Estados Unidos tenga acceso a nuestra información personal que tenemos en Facebook, y puede ser una realidad si Facebook sigue presentando la gran cantidad de problemas que ha venido presentando últimamente. Imagínense de repente que el gobierno de Estados Unidos decidiera inhabilitar Facebook. ¿Se imaginan? Puede hacerlo en un caso dado. Bueno, más información. Por sectores empresariales, el financiero, como comentábamos, sigue siendo el primer objetivo, ¿no? El segundo, salud, público, alojamiento, manufactura, otros servicios, información, profesional, ventas, educación, desconocido y administrativo, para que se den cuenta más o menos de cuáles son los principales sectores que están siendo atacados a nivel mundial. Hasta ahorita son estadísticas a nivel mundial. Vámonos a México. La cantidad de usuarios de Internet, prácticamente al día de hoy sobrepasamos los 80 millones de usuarios de Internet en nuestro país. Aquí está el crecimiento anual desde el 2006 hasta el 2017. El último estudio, de los resultados de la encuesta de delitos económicos de PwC, fíjense dónde colocan a los delitos cibernéticos. Del 2016 al 2018, esto es en México ya, crecieron prácticamente al doble. En 2016, 11% de empresas habían sufrido ataques, robos por delitos cibernéticos. Hasta el año pasado, el 22% de empresas había sufrido algún tipo de ciberataque, a diferentes niveles, ¿no? Ahora, ciberdelitos en nuestro país, ya incluyendo a la población civil, fíjense, de los casi 80 millones de usuarios de Internet, casi un 25% se ha visto involucrado en un caso de ciberacoso, por ejemplo, o un delito informático, y segmentado por hombres y mujeres, ¿no? Los hombres son los que mayormente nos vemos afectados por casos de ciberdelitos. Ahora, vulnerabilidades en nuestro país. De acuerdo a la edad, los millennials entre 18 y 34 años son los más peligrosos en cuestión de riesgos de seguridad informática, es decir, son a los que más van dirigidos los ataques. ¿Por qué? Porque son la mayor fuerza laboral en nuestro país, ¿no? O sea, entre esta edad es la mayor cantidad de trabajadores en nuestro país, hombres y mujeres. Entonces son el principal riesgo para los ataques informáticos. En cuestión de marco regulatorio, leyes, normas en nuestro país, ya existen diferentes normas que protegen la información de los usuarios, tanto a nivel personal como de empresas, ¿no? Desde el Código Penal Federal, la Ley de Instituciones Crediticias, la Ley de Telecomunicaciones o la Ley Federal de Datos Personales en posesión de particulares. E incluso Sonora es pionero en la implementación de normas en cuestiones de delitos cibernéticos. No sé si lo sepan, pero en el Código Penal Estatal, en el artículo 167 bis, ya se considera el sexting como un delito.
con penas de entre 5,000 hasta 21,000 pesos y dependiendo si son menores de edad los involucrados, las víctimas, pueden duplicarse las penas. Entonces, bastante importante. A nivel nacional ya hay algunas instancias, algunas públicas y privadas, que se encargan de proteger la ciberseguridad del país, considerado ya como un tema de seguridad nacional. Ahí están algunas, no las vamos a mencionar todas, pero bueno. ¿Cuáles son los modos principales de ciberataques en nuestro país? El principal es desde recibir spam o virus. Y si se fijan, las mayormente afectadas en este tipo de casos son las mujeres. Es decir, desafortunadamente en Internet las mujeres son más confiadas y son las que mayormente se ven afectadas o son la principal vector de ataque para los ciberdelincuentes, ¿no? Entonces, generalmente prefieren lanzar el ataque hacia una mujer, algún correo falso, phishing, vishing, smishing, cualquiera de los ishing que se les puedan imaginar, son técnicas de ingeniería social para engañar a la víctima, que abra un enlace, que se dirija a una página, que abra un archivo y al mismo tiempo infectar el equipo, ya sea un móvil o una computadora, y obtener información de ellos, información importante, ¿no? Ahora, algunas noticias. Fíjense lo que comentábamos, ¿no? Más de 22 millones de mexicanos afectados por ciberdelitos. El cibercrimen ya a nivel México cuesta hasta 9,000 millones de dólares. El año pasado este fue el dimensionamiento, entre 5,000 a 9,000 millones de dólares le costó a México el cibercrimen en nuestro país el año pasado. Ahora, esta noticia, que espero tengan conocimiento de ella, el año pasado, durante los meses de abril y mayo, se realizó el ciberataque más grande en la historia bancaria de nuestro país. Le robaron un poco más de 300 millones de pesos a diferentes instituciones financieras de México, incluidas Banbajío, ICSE también creo que estuvo involucrada, Banorte, que fue uno de los mayormente afectados y fue el único que dio a conocer que había sufrido oficialmente un ciberataque de esta magnitud. En fin, fueron un poco más de 10 instituciones bancarias las que se vieron afectadas en este robo. Imagínense, más de 300 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que oficialmente dicen los bancos, pero en realidad, en los bajos mundos, donde están muchas de las personas que se vieron involucradas en estos ataques, dicen que fue muchísimo más. No se afectó el dinero de los cuentavientes, pero bueno, es dinero que a fin de cuentas se robó, ¿no? Más noticias. En Sonora aumentan 30% fraudes financieros, de acuerdo a la Conducef, y el robo de identidad sigue liderando en nuestro estado. No soy de aquí, pero ya me siento más de aquí que de allá, los delitos informáticos, ¿no? El robo de identidad. Algunos casos más recientes, a finales del año pasado, maestra denuncia robo cibernético de sus ahorros, ¿no? Pues imagínense. Otro aquí en local, el anterior fue de Hermosillo, si no mal recuerdo, y este es de aquí de Obregón. 278,000 pesos de una cuenta de HSBC, ¿no? Otro igual, ya más en local, Megacable, hackean su sistema de pago. Entonces, desafortunadamente en México todavía no existe una normatividad para hacer públicos estos tipos de ataques. La gente se entera porque de repente alguien fuga la información y se dan cuenta, ¿no? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, si sufres una brecha de seguridad, un ciberataque, estás obligado legalmente a hacer pública esa información, decir, me atacaron y se robaron toda esta información. Estás obligado, si no, puedes sufrir multas multimillonarias. En México todavía no es así. Y ¿no? Uno de los casos más sonados en nuestra ciudad, a finales del año pasado, que no está tan relacionado con empresas, pero sí con la privacidad y la seguridad de la información, todavía de que Ciudad Obregón pues está dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo y somos nota nacional por narcotráfico y asesinatos, bueno, una rayita más al tigre, ¿no? Difunden más de 150 packs de mujeres de Ciudad Obregón. ¿Alguien supo de este caso? Supongo que sí, ¿verdad? Bueno, aquí el punto son medios nacionales, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de analizar 10 de estos 150 casos y en 8 de esos 10 casos les robaron la información. Es decir, entraron a sus cuentas de Facebook, descargaron toda su información concentrada y ahí tenían de manera privada esos videos.
Imagínense, 8 de 10 casos le robaron la información. Quiere decir que hay personas que están dedicándose a esto. Ahorita el pack de Ciudad Obregón en internet está en 250 pesos todavía, imagínense. Y se está comercializando en páginas de todo el mundo. ¿Sale? Entonces, muy importante la seguridad. Vamos a pasar a los casos, algunos de los muchos casos en los que desafortunadamente me ha tocado participar. A nivel legal, estoy obligado a leer esto que es un disclaimer, un decreto de no responsabilidad. Es solamente mencionarles que la información, en su momento, algunos de los casos se firmaron contratos de confidencialidad, de privacidad, de secreto industrial, y solamente puede ser pública una parte, ¿no? O muy poca parte de la información. Vamos a empezar. Este caso, en la ex Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, un día me hablaron, yo trabajaba para el seguro en ese tiempo, y tenían un problema, ¿no? Fue todo así como en petit comité, fue algo que no se supo, lógicamente porque el tamaño del problema era gigantesco, ¿no? ¿Qué sucedió? El fiscal en ese momento de mandamientos judiciales me contactó a través de un amigo y dijo, oye, tenemos un problema. Perdimos la base de datos de los últimos 5 años de mandamientos judiciales y sentencias judiciales de toda la Ciudad de México. ¿Se imaginan el problema que es eso? Un mandamiento judicial es como la ejecución de una sentencia o de un llamamiento, desde un citatorio para presentarte en un juzgado hasta una orden de aprehensión de un delincuente, de un violador, de un narcotraficante. Y habían perdido los últimos 5 años, la base de los últimos 5 años de mandamientos judiciales. Eso le podía costar al fiscal el trabajo, ir a la cárcel, un problemón, ¿no? Entonces, imaginan, fue bastante grave. Hicimos el análisis forense de toda la infraestructura, fuimos solamente 2 personas porque no querían hacer ruido, lógicamente estaba mucho en juego. No sé si alguno conozca este edificio, ya no está así la letra porque ya se modificó, ¿no? Pero lo conocen como el Búnker en la Ciudad de México. Es un edificio del gobierno que está custodiado, súper, ¿no? Cámaras por todos lados, guardias, sistemas de acceso vigilados, monitoreados, todo. Uno podría decir, bueno, pues la autoridad, ¿no? Deben de tener sistemas informáticos de última generación y los tienen. El detalle, como en la mayoría de los ataques informáticos, somos nosotros, ¿no? En la seguridad informática, todos los cibercriminales siempre utilizan el principio del mínimo esfuerzo, es decir, hay que entrar por donde nos cueste menos trabajo, ¿no? ¿Y dónde es ese punto? Somos nosotros, somos las personas. Siempre van a atacar a las personas antes de empezar a tratar de explotar alguna vulnerabilidad, romper un sistema informático, un sistema operativo. Siempre vamos a ser nosotros el primer punto de entrada, siempre el mínimo esfuerzo. Bueno, regresando aquí, para no hacer muy larga la historia, hicimos el análisis forense del servidor donde se encontraba la base de datos, ya no estaba, se la habían llevado. Es más, pudimos determinar que se habían llevado el disco duro del servidor, era un arreglo, un RAID. Entonces, se habían llevado los discos duros. El problema es que nadie sabía quién había sido. Checamos el sistema de videovigilancia y precisamente ese día no había grabaciones. Imagínense, tienen más de 150 cámaras en el área de informática y no tenían ningún registro de video. ¿Lo pueden creer? Pues vamos con el jefe de informática, ¿no? Debe de haber respaldos, es un sistema redundante, se está respaldando continuamente. No había respaldos de nada. Utilizaban soluciones de Dell e EMC para poder hacer respaldos de información replicados automáticamente. No había absolutamente nada. Nada había, ¿no? A ese momento que llegamos ya tenían al jefe de informática, al director de informática arraigado, porque él era el responsable de toda esa información. Entonces imagínense, ¿no? Después de unas cuantas semanas de hacer el análisis, no pudimos recuperar la información porque simplemente se habían llevado los medios físicos en donde se encontraba. Es a nivel técnico imposible recuperar algo que ya no está, ¿no? Tal vez si lo hubieran borrado, lo hubieran, no sé, hubiéramos podido recuperar algo, pero los medios físicos ya no estaban. A fin de cuentas, lo que pudimos determinar, y fue un error que tuvieron, digamos que la operación del delito, fue que en el sistema de monitoreo de acceso, se han visto las Car IDs, te acercas y se abren las puertas a donde vas a acceder, se les había olvidado borrar el respaldo de los registros de ese sistema. Entonces hicimos una consulta
de un respaldo y logramos determinar quién había accedido a la hora donde desconectaron el disco duro. Eso sí pudimos determinar, la hora exacta en la que el disco duro se desconectó y se lo llevaron. Había sido en la madrugada, pero no sabíamos quién, ¿no? Entonces, ya con el acceso a este sistema de monitoreo de acceso, gracias a un respaldo, pudimos determinar quién accedió a esa hora a la oficina, al site de comunicaciones, y había sido el mismo jefe de informática quien había accedido. Entonces, imaginan, el mismo jefe de informática fue quien se llevó la información. Hasta ahí llegó nuestro trabajo, ¿no? Solamente hasta ahí. Ya posteriormente supimos que tenían amenazado al director de informática, al jefe de informática. Lo habían amenazado, tenían a su familia secuestrada para que él borrara esa información, porque había todo un grupo criminal que habían dictado sentencias para hacer órdenes de aprehensión, habían dictado órdenes de aprehensión para todo un grupo. Entonces lo amenazaron, pues esta es la información, que borre todo, ¿no? ¿Qué significó a final de cuentas? ¿En qué concluyó? Más de 6 meses de volver a capturar todos los expedientes, porque la información no se recuperó, con más de 500 capturistas, ¿se imaginan? 6 meses, 500 capturistas, sacar del archivo en papel todas las órdenes de nuevo. ¿Se imaginan el bronco? Y por último me ofrecieron el puesto de director de informática, ¿no? Entonces dije, no, pues si este vato pues, hazte para atrás, ¿no? Entonces lógicamente me fui de ahí, ¿no? Aquí están algunos datos técnicos para los informáticos, veo que aquí hay gente de EMCOR. Entonces, algunas de las herramientas que utilizamos en ese caso. Otro de los casos, este se los expongo aunque no tiene que ver mucho con empresas, pero también esta charla está enfocada a concientizar de la importancia de nuestra información en Internet. Este ha sido uno de los casos yo creo que de los más graves en cuestión personal que me ha tocado participar. Fue un caso conjunto con la Ex Procuraduría General de la República y la Policía Federal. ¿Qué sucedió? Hubo un momento en el que la famosa Policía Cibernética de la Policía Federal, que muchos hemos oído nombrar, pero no sabemos ni qué hacen ni dónde encontrarlos, dentro de la Deep Web, que es el Internet oscuro, por así decirlo, al que no entramos con buscadores como Google o cualquier otro motor de búsqueda, encontraron un foro, una página en Internet dentro de la Deep Web, que se dedicaba a ofrecer servicios de prostitución infantil y operaba en la ciudad de Tijuana. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, en ese tiempo yo tengo una amiga con la que estudié que actualmente es subdirectora del área de ciberdelitos dentro de la ahora Fiscalía General de la República, y me habló para ver si quería participar en la investigación. Dijo, ok, pues vamos entrando, ¿no? Encontraron este foro, fuimos un equipo de más de 20 personas, de investigadores en el área de cómputo, en las oficinas de la Policía Federal. ¿Qué sucedió aquí? Esta página, el modus operandi era, te metías a la página, es una página con una dirección alfanumérica, no es como google.com o facebook.com, está en una internet que no puedes acceder de manera común. ¿Cuál era el modus operandi? Se pasaban el enlace, se conectaban a través de Tor, que es un explorador que se conecta a una red anónima, digámoslo así, que realmente se ha vulnerado y puedes obtener direcciones IP, pero bueno, es otro tema. El chiste es que te conectabas, pagabas una cuota a través de Bitcoin por la membresía, digámoslo así, y con esa membresía te hacían llegar el catálogo. ¿De qué era el catálogo? De los niños y las niñas que tenían para prostituir. Elegías al niño, la niña, o los niños o niñas, porque había clientes que rentaban hasta 5, ¿no? Niños o niñas. Posteriormente hacías el pago ya por el servicio, todo a través de Bitcoin, que es una moneda electrónica. ¿Y qué sucedía? Se quedaban de ver, casi siempre era en un punto público, salud, la Plaza Río en Tijuana, llegaba el cliente en su auto, llegaba la persona que traía al niño o a la niña, se lo entregaba en su auto, se lo llevaba y tiempo después lo regresaba ya que lo había utilizado, ¿no? En la mayoría de los casos los niños iban sedados o drogados para que no lloraran. ¿Cuáles son los datos interesantes de este caso? Bueno, después de un poco más de medio año de estar en la investigación, pudimos acceder al foro
a través de una vulnerabilidad que aquí les muestro, y los que saben de software más o menos sabrán. Una vulnerabilidad prácticamente es un error en el desarrollo de un programa, ¿no? A través del cual puedes explotar y puedes entrar y obtener acceso a cierto grado de información de esa aplicación. Aquí están algunas de las herramientas que utilizamos, muchas de ellas son bastante costosas, licenciamientos de miles de dólares incluso, pero bueno, teníamos el recurso de las diferentes instancias de gobierno, ¿no? Para concluir aquí, logramos acceder a cierta información, logramos dar con 2 cuentas de correo de usuarios reales, porque la mayoría se registraba con correos falsos, nombres falsos, todo falso, ¿no? Lógicamente. Y después de un poco más de 6 meses de investigación, y gracias al apoyo de la Policía Federal y la PGR en ese entonces, se logró capturar a 2 personas que eran parte del grupo que operaba esta red de prostitución, y se lograron rescatar a 20 menores que eran utilizados para ofrecer estos servicios. Datos culturales, por si no lo sabían, México es el segundo lugar a nivel mundial en turismo de prostitución infantil. Es decir, somos el segundo país a nivel mundial donde más extranjeros vienen a contratar servicios de prostitución infantil, después de Tailandia, imagínense. La mayoría de los clientes son extranjeros, muchos de ellos de Estados Unidos, y van a ciudades fronterizas como Tijuana a contratar este tipo de servicios. Y son servicios que oscilan desde los 5,000 hasta los 12,000 pesos por hora de servicio, imagínense. Dependen, varían de acuerdo si es niño, si es niña, si es güerito, si no es güerito, si es virgen, la edad que tiene. Y se los digo así porque las cosas son así, ¿no? Para tomar conciencia de este tipo de situaciones. Ahora, después de los 6 meses más de investigación, algunos integrantes del equipo se dieron de baja, eran mujeres. Cuando logramos acceder al foro, logramos acceder a material de pornografía infantil bastante fuerte. Créanme que ni en mis peores pesadillas he visto cosas tan horribles que les hacían a los niños. Los llegaban a matar, se les llegaba a pasar la mano, ellas decían. Te podía costar entre 80,000 a 10,000 dólares un niño muerto o niña muerto, y a ellos no les importaba. Es gente muy enferma. Y esta plática la hemos impartido en secundarias, porque nos la han pedido, porque hay muchos peligros, entonces es importante tomar conciencia. En conclusión, como les decía, se aprendieron a 2 personas, 20 menores de edad rescatados. En la posinvestigación logramos determinar cómo perfilaban a las mamás de esos niños, es decir, eran niños secuestrados en toda la República Mexicana y los desplazan a las ciudades fronterizas para prostituirlos. Había niños desde Guerrero, Veracruz, la misma Ciudad de México, Oaxaca, en fin, de diferentes estados. Datos interesantes posteriores a la investigación: más del 95% de los niños eran hijos de madres solteras. ¿Se imaginan? ¿Y saben cómo las perfilaban los delincuentes? O sea, no salían los secuestradores y decían, ese niño o esa niña me gusta, súbelo, ¿no? Secuéstralo, ¿no? Cuando iban a buscar al niño ya sabían a qué escuela iba, ya sabían cuál era la ruta de su mamá al trabajo, ya sabían dónde trabajaba, dónde vivía. Las perfilaban por Facebook, las agregaban. Los delincuentes puedes entrar a la Deep Web y comprar muchas cosas ilegales, como perfiles de Facebook con más de 3 años de creación, con más de 3,000 amigos, en desde 50 hasta 500 dólares, un perfil falso, ¿no? Con fotos y publicaciones desde hace 3 a 5 años. Las compran, empiezan a agregar mujeres que sabes que son madres solteras porque publican la foto, ¿no? Aquí viniendo por mi bendición al Cricri, ¿no? Está aquí en las Zacatecas. Y muchos dicen, oye, pero esas publicaciones no las hago en público, solo para mis amigos. Pues sí, pero ¿sabes quiénes son tus amigos? De tus 3,000 amigos que tienes en Facebook, ¿los conoces a todos en persona? Claro que no. Entonces no sabes qué personas están dentro o detrás de esos perfiles que tú crees o tienes como amigos en Facebook. Entonces imagínense, más del 95% de los niños y niñas eran hijos de madres solteras y los perfilaban a través de Facebook, de sus redes sociales. Algunas logramos acceder hasta su geoposicionamiento, o sea, sabían hasta dónde estaban los delincuentes a tales horas del día, porque subían las imágenes con la ubicación, ¿no? Entonces, bueno, pues le estamos dando toda esa información a los delincuentes, que hace algunos años hasta eso les tenía que costar trabajo, ¿no? Había un ratero, quería asaltar una casa y pues se iba a la esquina, ¿no? Y veía a qué hora salías, cuántas personas entraban, cuántas salían, a qué horas te ibas a trabajar. Ahora puedes obtener mucha de esa información a través de los dispositivos móviles, las redes sociales. Entonces imagínense, ¿no? Este caso fue muy grave. Bueno,
Ese se los pongo nada más para crear conciencia, ¿no? Ciudad Obregón, en el caso de los PACs, me dio mucha curiosidad lo que comentó la fiscal del estado, ¿no? Dice, no, esta es la primera vez que se da un caso de este tipo aquí en el estado, ¿no? Que nos lo reportan. Le digo, yo tengo casi 11 años viviendo en Ciudad Obregón y he atendido más de 20 casos de ese tipo. Y es la gente que se entera que estoy involucrado en este tipo de cosas, ¿no? O sea, imagínense si se hiciera público, si hubiera una entidad que se encargara de esto, que ya la hay, ahorita vamos a ver, simplemente los casos empezarían a ser denunciados, están en proceso legal, están ahorita en proceso de demanda al banco. Aquí el banco fue Bancomer, en el anterior fue HSBC, si no mal recuerdo. Es que hay varios que ya, no, este fue Banamex, perdón, y este fue Bancomer, es que hay otro de HSBC también, ¿no? Entonces, están demandando a las empresas, a los bancos, pudo haberse evitado, sí, igual con capacitación básica a los usuarios, para desde no abrir correos electrónicos sospechosos, el tener una buena solución de antivirus y de EDR, que es algo, digamos, relativamente nuevo en la detección de amenazas, pudo haberse evitado muy fácilmente. Entonces imagínense perder en sus negocios estas cantidades de dinero en un día. Pues hay negocios grandes que tal vez no les duela tanto, pero a negocios no tan grandes yo creo que es mucho dinero, ¿no? Y pudo evitarse de manera muy sencilla. Yo le pongo que es una buena noticia, que en realidad es mala disfrazada de buena, porque quiere decir que ya son tantos los delitos informáticos en el estado que las autoridades están empezando a tomar cartas en el asunto y han empezado a crear áreas específicas de seguridad informática. Sonora es pionero, es uno de los primeros estados en tener su propia policía cibernética. Es decir, hay una a nivel federal de la Policía Federal, que es la ciberpolicía o la policía cibernética, y Sonora a partir de finales, inicios de este año, puso en operaciones la unidad cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Y aquí están los datos, aquí pueden reportar casos de sexting, de extorsión a través de correo electrónico, llamadas telefónicas. Nosotros hemos estado teniendo comunicación con el director y precisamente estas pláticas son parte de esa colaboración que estamos haciendo con el gobierno estatal. Informar a la población de que esto está sucediendo, de que hay muchos peligros, no por ser una ciudad pequeña no se fijan en ustedes o en los negocios de aquí, al contrario, al ser ciudades más pequeñas, el impacto y la difusión que pudiera dársele es mucho menor. Entonces ciudades pequeñas son en las que más se están centrando, porque estamos desprotegidos. No hay una sola empresa en Ciudad Obregón, y me atrevo a decir en Sonora, al menos con los sondeos que hemos hecho, que tenga especialistas en seguridad informática, a nivel de una auditoría de este tipo. Entonces, eso es bastante preocupante, ¿no? Porque los delitos se están llevando a cabo y se están robando mucho dinero a través de internet. Y esto solamente en la parte de empresas, como les comentaba, llevamos casos de extorsión a jovencitas de escuelas que las están extorsionando pidiéndoles dinero a cambio de no hacer público el PAC. Y es información que nunca la pasaron, se la robaron, desde un teléfono celular, desde su cuenta de Facebook. Entonces hay gente que se está dedicando a esto y eso es lo que hay que tener conciencia, ¿no? Conclusiones. Bueno, la principal, ¿no? Capacitación a personal en general de las empresas locales, desarrollar una cultura digital para nuestros usuarios. Nosotros le hemos impartido cursos de seguridad informática personal de sistemas de empresas de aquí, que igual no las puedo mencionar, ¿no? Porque no quieren, desafortunadamente, verse involucrado en un cibercrimen es casi como una violación para una empresa, ¿no? No quieren dar a conocer que les robaron. Les robaron unos cuantos millones de pesos a una empresa de aquí. Me dan ganas de decir, ¿no? Pero bueno. Pidieron un curso de seguridad informática básica y el segundo nivel para su personal de informática. Vinieron de todas sus sedes a nivel nacional a tomar el curso aquí. Desafortunadamente, esa es la parte técnica, pero la parte de los usuarios finales sigue desprotegida, ¿no? Y siguen robándoles dinero, de formas tan tontas, podrían ustedes imaginar, pero que están funcionando.
y robos desde 5,000 pesos hasta cientos de miles de pesos o millones de pesos por un simple proceso de compra que no tenían bien definido. Entonces hay que capacitar al personal, por pequeño o grande que sea su empresa. Esta empresa de aquí tiene, ¿cuántos empleados? Son como 3 personas. Todos los demás empleados son contratados por honorarios. Entonces, por pequeña que sea la empresa, es más, yo creo que incluso son mayormente prospectos de víctima, empresas pequeñas, porque no hacen tanto ruido, ¿no? Pues imagínense robar 10 empresas de a 500,000 pesos en un mes. Es un dineral, sin salir detrás de una computadora. La segunda conclusión es que hay que capacitar a los equipos técnicos, eso también es básico. No basta con una solución de antivirus en la computadora, o sea, hay vectores de ataque que el antivirus se lo pasan por donde quieran, ¿no? O sea, un malware de última generación, antivirus, firewall, IDS, todo lo pasan. Son herramientas para detectar criminales, todas las pasan sin ningún problema. Aquí tenemos a los desarrolladores de software que saben de eso, ¿no? Implementación de soluciones tecnológicas de prevención y respuesta. Me ha tocado llegar a empresas que, oye, ¿qué solución de antivirus tienes? No, pues ahí el Avast gratis que nos bajamos de internet, ¿no? En todas sus máquinas. Entonces hay que invertir también en seguridad. No sabemos ahorita cuántos estén observando nuestra información. Implementar sistemas de gestión de la seguridad informática dentro de nuestras empresas, por sencillos que sean, por importante o simple que sea la información que manejemos, hay que implementarlos. Y bueno, ya para terminar, me voy a cruzar por aquí porque les traigo algunos datos interesantes para que vean. Dentro de las exploraciones